Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en la clase de hoy, vamos a estar viendo un poquito las secciones cónicas. ¿Qué son las secciones cónicas? Fijándonos un poco en la unidad 7, aquí tenemos nuestros materiales de lectura, los ejercicios resueltos y formularios respectivos, ¿verdad? Para la resolución de los problemas. Bueno. Aquí tenemos también los complementarios, que son los ejercicios resueltos de parábola, elipse e hipérbola. Muy bien. Fijándonos un poquito en el material de lectura de la unidad, que es esta que está aquí, que son las denominadas secciones cónicas. Bueno, ¿qué son las secciones cónicas? Definición de una cónica, así como estuvimos viendo en la primera parcial, nace todo a partir de un lugar geométrico y que se va conformando de puntos. A partir de ello existe la relación de la distancia de puntos a rectas y de esa manera gira para una recta, por ejemplo, alrededor de un punto, en donde a partir de eso se va formando, ¿verdad?, una cónica en particular. Bueno, aquí tenemos un punto muy conocido que es el foco de una cónica, que para todas las tres cónicas que vamos a estar viendo, que son la parábola, la elipse y la hipérbola, son el conjunto de cónicas que vamos a estar viendo. Para ello, ¿verdad? Y de las cuales, ¿verdad?, va a haber un punto a lo que nosotros le vamos a llamar foco. También aparece una recta que recibe el nombre de directriz y también la relación entre ellos, justamente, que es la excentricidad, que se representa por la E de cursiva. Bueno, las secciones cónicas se clasifican en tres categorías, dice, según su forma y propiedad, y estas se establecen de acuerdo a los valores de la excentricidad. Si la excentricidad es menor a 1, entonces tenemos la llamada cónica elipse. Si la excentricidad es igual a 1, entonces se nos forma una parábola, y si la excentricidad es mayor a 1, entonces tenemos la denominada hipérbola. Bueno, ¿qué es una parábola? Que es justamente la primera cónica que vamos a estar viendo. Bueno, fíjense bien aquí en la gráfica nada más para tener en cuenta, ¿verdad? Esto es en 3D, pero si atraviesa una transversal o un plano, ¿verdad? A la figura es lo que tenemos la denominada cónica. La primera, por ejemplo, que es una parábola. Acá se atraviesa en la sección transversal. Entonces, esta sección que se nos forma es la parábola que vamos a estar viendo en breve. Acá, por ejemplo, que es la elipse, ¿verdad? Que esta transversal corta, entonces se nos forma la denominada elipse, que también vamos a estar viendo un poquito de lo que dé del tiempo y vamos a continuar la semana que viene con elipse e hipérbola. Y aquí, justamente, si la transversal la atraviesa a la sección, a la cónica, de esta manera tenemos la denominada hipérbola, que son dos secciones, esta aquí y esta aquí. Bien, ¿cómo nace una parábola? Una parábola dice que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de manera que su distancia a una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano que no pertenece a ella. Bueno, el punto se llama foco y la recta de la que está hablando el problema es la directriz. Entonces, vamos a interpretar un poquito la definición de parábola. Entonces, yo me ubico aquí justamente en mi pizarrita. Lo voy a habilitar. Muy bien. Aquí justamente, esto pues, ¿no? Aquí justamente si yo hago una gráfica, más o menos, esto sería el plano cartesiano que nosotros conocemos. Si yo aquí inserto un punto y tengo esta sección, esta figura, esta es la parábola. Todo lo que tome la forma cóncava, hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, al lado izquierdo, al lado derecho, es la parábola. Entonces acá tenemos una parábola, ¿verdad? Que está hacia la derecha, es cóncava hacia la derecha. Entonces, si yo aquí trazo otro punto situado a una distancia X,
de este punto, que es justamente el punto en donde cambia de sentido la curva de la parábola. Este punto se llama vértice. Este punto que está aquí se llama foco. Recuerden bien que este sería el eje X, eje Y. Entonces, si yo tomo un punto de la parábola, porque recuerden que las figuras o las cónicas están, todo lo que está formado en el plano está formado por puntos. Entonces, si yo tomo un punto de la parábola que es coordenadas X y yo trazo una recta, recuerden, este es el eje Y, si yo trazo aquí una recta sobre el eje X, que debería de ser perpendicular. Entonces, la definición a mí lo que me está diciendo es que si yo tomo este punto y trazo la distancia de este punto a esta recta, pero ¿quién es esta recta? Esta recta es la recta directriz que me está hablando la definición. Dice que es un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta. Esta recta es la recta directriz que siempre es perpendicular y que es opuesta al vértice, ¿verdad? Esta distancia del punto de la directriz dice que es igual a la distancia de este punto hasta el foco, ¿verdad? Voy a tratar de prolongar un poquito más y hacer que mi foco se ubique un poquitito más hacia la dirección de mi punto P. Entonces aquí voy a proyectar, este sería mi foco. Ahí. Bueno, esa distancia, si yo tomo esa distancia del punto a la directriz, esa distancia es igual a ¿qué cosa dice? A la distancia del punto al foco. Esta es una definición clave que tienen que manejar. La distancia de un punto de la parábola a la directriz es la misma distancia del punto al foco. Y eso es lo que acá nos está mencionando en la definición. En la definición del material de lectura que nos dice, una parábola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia a una recta fija, dice, que la recta ya vimos que es la llamada directriz, está situada en el plano, es igual o es siempre igual a su distancia de ese punto fijo y que no pertenece a la recta, ¿verdad? Que es justamente el punto P y el foco. Entonces, F sería el foco, L sería la directriz. La recta A que pasa por F y es perpendicular a la AL, ¿verdad? Se llama eje de la parábola. ¿Quién es el eje de la parábola? Esta recta que está acá, que ustedes ven, esta sección. Ese es el eje de la parábola. ¿Y qué más nos dice? El punto B, que es el vértice de la parábola, que justamente yo les coloqué aquí con la letra B. Es el punto medio del segmento AF, que es por definición que está sobre la parábola y este punto se llama vértice. Muy bien. Fijándonos bien acá, acá justamente está mejor proyectado la imagen, ¿verdad? Dice que el segmento de recta que tenemos tal como BB' que está acá, de este punto a este punto se llama cuerda de la parábola y está formada por dos puntos. Y dice que une puntos cualesquiera diferentes de la parábola que se llama cuerda. Y si es CS' es también una recta, o sea que un segmento de recta que une también dos puntos de la parábola, pero qué particularidad tiene que atraviesa el foco. Entonces esa cuerda que se forma acá es la cuerda focal. Bueno, ¿cómo obtenemos la ecuación de una parábola de vértice en el origen y eje, un eje coordenado? Hay que entender bien aquí. Aquí justamente en este caso, mi dibujo ya es una parábola trasladada. En realidad también tenemos que partir, ¿verdad?, de la definición del vértice en el origen. Como aprendimos, la circunferencia que también era vértice en el origen y también era trasladada. Entonces, si yo proyecto aquí y dibujo mi parábola nace aquí, esta es una parábola con vértice en el origen. Así. Y su eje es el eje coordenado X, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo aquí y mi parábola está ubicada de esta manera. Esta ya es una parábola con vértice trasladado y todo el conjunto en sí ya invoca
o vamos a decirle trabaja de una parábola trasladada. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos la ecuación de la parábola? Bueno, nosotros vamos obteniendo, aquí esta es una deducción geométrica de dónde sale la ecuación de la parábola, cómo calculamos la distancia, el punto al foco y van haciendo la ecuación. Bien, lo importante es tener en cuenta nada más, ¿verdad? La posición en la que se encuentra la parábola. Si su parábola está ubicado sobre el origen mismo del vértice, el foco va a tener coordenada P0. ¿Por qué es P0? Porque está posicionado sobre el eje X. Y recuerden que la posición sobre el eje X, un punto sobre el eje X tenía coordenada X0. En este caso sería P0. Entonces, navegando un poquito más, en este caso, todo lo contrario. Aquí tenemos una parábola con sentido hacia la izquierda, cóncava hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo ubicada de esta manera? De esta manera, que implica que lo que cambia es las coordenadas del foco, pero también el signo de la P. Nosotros sabemos que foco es igual a menos P0 de acuerdo a la posición, porque este es el eje de las X negativas. Por eso es que la parábola está mirando hacia ese lado. Bien, justamente considerando todas las posiciones relativas, porque para cada posición se tiene una ecuación de la parábola en sí. Esta parábola está con ejes mirando hacia arriba, cóncava hacia arriba. Entonces la coordenada del foco varía. Aquí la coordenada del foco sería 0P, porque ahora el foco está ubicado sobre el eje Y, entonces tiene coordenadas 0Y, que sería 0P en este caso. Y atiendan bien la recta directriz, ven. Acuérdense bien que la recta directriz siempre es opuesta al vértice. Quiere decir que la recta directriz tiene que estar por debajo de la parábola, que en este caso atraviesa el eje Y y atraviesa en un punto del eje Y negativo. En este caso, entonces la coordenada de Y va a ser menos P. O sea, que toma la forma. Bueno, y por último, la última otra posición que pues, o sea que tenemos 4 posibles soluciones de la parábola, que justamente está aquí. En este caso es cóncava hacia abajo y en la recta directriz es opuesta. Entonces, I igual a P y el foco toma las coordenadas 0 menos P. Bueno, aquí tenemos la ecuación de la parábola ya para un caso de un vértice trasladado. Así como la circunferencia también que tiene centro en el origen o centros trasladados. Las coordenadas van a ser HK. La ecuación característica de la parábola, un vértice en el origen, como les dije, varía mucho dependiendo de la posición de la parábola. Pero la ecuación general de una parábola, la ecuación general, así como la ecuación general de una circunferencia, por ejemplo, es I cuadrado es igual a 4px. ¿Verdad? Este sería dependiendo de la posición en la que se encuentra la parábola. Ecuación canónica o reducida o explícita, ¿verdad? Entonces, esta sería la característica particular, ¿verdad? Dependiendo de la posición, ¿verdad? Tenemos la otra situación, y al cuadrado es igual a menos 4 por p por x, es la otra posición, es otra ecuación, dependiendo de la posición que está tomando, ¿verdad? Después tenemos concavidad hacia la derecha, por ejemplo, si mi parábola está ubicado de esta manera, la ecuación de la parábola ya varía también, y así sucesivamente. Entonces, para el caso de que si tenemos un vértice trasladado, entonces puede darse el caso de tener esta forma para la ecuación. Ven, lo que cambia es que ahora se le añade valores de HK. Si esto vale en 0, un centro, o sea, con vértice en el origen, entonces esto se anula y va a quedar al final y al cabo, ¿verdad? La ecuación de la forma I cuadrado es igual a más menos 4p. Entonces, esa es la diferencia. Y todo varía, ¿verdad? Varía las coordenadas del foco, que ya va a ser h más p. Varía también la recta directriz, también ya tiene que hay que sumarle o añadirle algo que vamos a estar viendo en los ejercicios. Acá dice, si el vértice es el punto HK y el eje de la parábola es paralelo al eje Y, su ecuación es esta forma. O sea que aquí tenemos X menos H.
Y aquí teníamos, ¿cómo teníamos aquí? Aquí teníamos I menos K. Entonces hay que atender mucho de acuerdo a la posición de la parábola. Aquí más abajo vamos a encontrar, fíjense bien, para cada caso, para cada posición de la parábola se tiene la ecuación característica de la misma, ¿verdad? Bueno, aquí viendo un poquito más, aquí ya tenemos aplicaciones de la parábola que en la vida real esto se aplica, ¿verdad? Se puede ver bien, por ejemplo, los puentes colgantes que toman la forma de una parábola. Aquí podemos observar el puente. También, por ejemplo, los proyectiles, los telescopios, todo tienen forma de parábolas. Acá es donde justamente me quiero centrar, ¿verdad? Que es en las fórmulas de las ecuaciones, porque justamente esta tablita es la que les va a ayudar a usted a determinar, ¿verdad?, la posición de la parábola, o sea que les va a ayudar a como encontrar la ecuación de una parábola atendiendo la posición que tiene, ¿verdad? Es decir, fíjense bien, las cuatro situaciones que se pueden dar dependiendo de qué orientación tiene su parábola. Estos cuatro son con vértice en el origen y estos cuatro son con vértices trasladados. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo voy a usar estas ecuaciones y cuándo estas otras ecuaciones? Justamente acá les indica el tipo de vértice, es lo que les va a ayudar. Y de acuerdo a eso también, ¿cómo voy a saber qué orientación tiene? Bueno, y eso ya dependiendo de los datos que da el problema. Ahí hay que atender porque lo más probable es que siempre les dé como dato una referencia al foco o les puede dar un punto. Entonces, más o menos ubicando en el plano los datos que ya les da, ustedes ya van a tener como un bosquejo o un simulacro de qué posición tiene la parábola que quieren encontrar en la ecuación. Entonces, en los ejercicios que vamos a estar haciendo, vamos a ver un poquito de eso. Bien, esto entonces les serviría bastante de ayuda, el resumen de fórmulas para la parábola. Ahora, para el caso de la elipse, que es otra cónica, vamos a ver un poquito nada más la definición. También nace de un lugar geométrico, em, de un punto también que se mueve en el plano, de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos de ese plano es siempre igual a una constante. Fíjense bien, aquí esta es justamente la figura que nos identifica a la elipse. ¿Verdad? Es muy diferente a la parábola. La parábola es como que tenemos una porción de ello. Sin embargo, la elipse ya es toda una figura cerrada, similar a la circunferencia, pero recuerden que la circunferencia tiene radio constante y aquí, sin embargo, no, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, viendo las partes de la elipse tiene dos focos, si se pueden fijar aquí, F y F'. Este eje que atraviesa la elipse es el eje mayor. Esta elipse que la corta en forma perpendicular es el eje menor. De B a B' es el eje menor. Eje mayor es de A a A'. Esta distancia de F a F' es distancia focal. Esta P es como un punto cualquiera de la elipse. M también, esta es la cuerda de la elipse. Fíjense bien que corta dos puntos. Aquí, por ejemplo, la cuerda focal en la elipse es LL'. Hay que atender porque la cuerda focal pasa por el foco de las elipses. Sin embargo, cualquier cuerda de la elipse no atraviesa necesariamente el foco, ¿verdad? Y este es el vértice o centro de la elipse. Bueno, la ecuación de la elipse también tiene una deducción geográfica y analítica esta, ¿verdad? Que se pueden poner un poquito a leer. Las coordenadas del eje focal también son F y F' los focos y tienen coordenadas CP, C0 y menos C0 en el caso de que esté centrada en el origen. Ahora, en la parábola el foco era P, ¿verdad? Y las coordenadas era P0 menos P0. Y en la elipse se denota con C y menos C. La ecuación de la elipse es muy diferente a la ecuación de la parábola. Tiene como otra estructura distinta que es esta que está aquí. Esta. Entonces, aquí se puede observar mejor, ¿verdad? Las coordenadas del vértice, en este caso está centrada en el origen, así que el vértice es 0, 0.
Aquí podemos observar a', los focos y las coordenadas también de B' del eje menor. Bien, aquí un poquito de cómo se grafica la elipse de las coordenadas del foco. Atiendan bien, la posición varía. Si mi elipse está posicionada de esta manera, es decir, está acostada de esta manera, entonces significa que voy a tomar esta ecuación, o sea que esta sería la ecuación de la elipse. Si mi elipse está ubicada de una manera, vamos a decirle parada, ¿verdad? O estaría verticalmente, entonces la ecuación de la elipse es esta. Y una referencia que pueden tener es que, fíjense bien, en este caso como mi elipse está parada, entonces significa que este es el eje focal, el eje mayor, perdón, el eje mayor. Y el eje mayor siempre corresponde, ¿verdad? O sea que el valor que está debajo de la x al cuadrado, este que está es el mayor, va a ser mayor que la a al cuadrado. En este caso, por ejemplo, mi elipse estaba acostada, entonces en ese caso lo que está debajo de la x al cuadrado va a ser la a al cuadrado. ¿Por qué la a? Porque justamente aquí toma el valor de a, mi eje mayor, entonces está debajo de la x y está sobre el eje de las x. Sin embargo, aquí, ¿quién estaba como eje mayor? Estaba también a 0, ¿está bien? Pero ¿sobre qué eje está? Está sobre el eje y, entonces tiene que estar sobre el eje y ese valor de a al cuadrado. Bien, vamos a arrancar un poquito. Estas son las ecuaciones de la elipse, también con centros trasladados, perdón. Ahora me di cuenta que también me olvidé, ¿verdad? Que tenemos también una ecuación de la elipse de forma trasladada y que es lo que va a variar, así como les mencioné para el caso de la parábola, que también el centro, el vértice va a tener coordenadas HK, es decir, que está fuera del origen. Y la misma estructura, la ecuación no cambia, lo que cambia son que le añadimos nada más los valores de h y k en las ecuaciones originales. Después tienen la misma estructura, ecuación de la elipse con centro HK y eje paralelo a los ejes coordenados. Recuerden bien que los ejes coordenados son los ejes X e Y. Bien, lo mismo aquí, ¿verdad? Esta sería la ecuación de la parábola con una ecuación que está de esta manera, parada, vamos a decirle, y con centro vértice trasladado. Ven que no, lo que cambia es que le añadimos h y k para el caso de que sea trasladados. Asimismo, aquí tenemos ejercicios propuestos, algunas propiedades, ¿verdad? De la elipse y el resumen de fórmulas, que es lo que más nos importa a nosotros para la resolución de los problemas propuestos. Por ejemplo, tenemos la ecuación, las dos ecuaciones con vértice en el origen. Aquí se encuentran los vértices de cada uno, qué coordenadas va a tener su foco y también sus rectas directrices. Y estos serían para las rectas, para las elipses trasladadas, ¿verdad? Con vértices trasladados, entonces tenemos también sus ecuaciones, ¿ven? La estructura del foco, ¿cómo sería? Bien, este resumen de fórmulas nos va a ayudar bastante para la resolución de los problemas propuestos. Entonces voy nuevamente aquí a mi sección de parábola, aquí a mi resumen de fórmulas. Entonces voy a utilizar de esa manera el resumen para resolver los problemas propuestos. Bueno, aquí justamente voy a insertar universitario. Ahí está. Bien. Vamos a arrancar entonces con los primeros problemas propuestos de parábolas. Para ello vamos a necesitar, obviamente, el resumen de fórmulas que nos va a ayudar bastante. Como les dije, aquí tenemos que hacer máximo uso de los datos que me da el problema. Por ejemplo, hallar la ecuación de la parábola según las condiciones. ¿Qué condiciones me da? Estos son dos problemas distintos. Ítem A, ¿qué me pide? Me dice que halle su foco, halle la ecuación de la parábola donde su foco es menos 7, 0, foco es menos 7, 0,
y la directriz es la recta x igual a 7. Entonces, haciendo un simulacro de esto, si mi foco tiene coordenadas menos 7, 0, quiere decir que mira hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Porque este tiene centro en el origen. Entonces, por aquí podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Menos 7, 0 está ubicado aquí. Entonces, esas es las coordenadas del foco. Entonces, quiere decir que más o menos mi parábola va a estar así, ubicada a esta posición, porque aquí mira mi foco. Entonces, mi parábola tiene que mirar hacia donde está insertado el foco. El vértice está aquí, en el origen. Y la recta de directriz dice que es la recta x igual a 7. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí trazo mi recta directriz que es x igual a 7. Entonces yo ya tengo la posición de mi parábola que está ubicado de esta manera. Entonces yo vengo y miro, vértice es 0, 0. Vengo y miro mi resumen de fórmulas y digo, bueno, mi parábola tiene esta posición, entonces me va a servir de ayuda bastante mirar qué orientación tiene la ecuación. Tiene orientación x igual a menos 7. ¿Por qué orientación x, perdón, x igual a menos? Porque orientación x negativa me dice eso. ¿Por qué orientación x negativa? Porque está ubicado sobre el eje de las x, que está aquí, este es el eje de las x negativo, entonces quiere decir que esa va a ser la ecuación que voy a utilizar, orientación de x negativo, y al cuadrado es igual a, menos 4 por p por x. Entonces, yo ya puedo utilizar directamente mi ecuación, pero ¿qué me hace falta para hallar mi ecuación? Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque el foco yo ya tengo, el valor de la p yo ya tengo. ¿Por qué ya tengo el valor de la p? Porque aquí me indica que el foco tiene coordenada menos p0. Entonces atiendan bien, este es menos P0. Quiere decir que el valor de P es igual a 7. Entonces vengo y reemplazo aquí, voy a tener I al cuadrado es igual a menos 4 por P, que es 7, por X. Entonces I al cuadrado es igual a menos 28X. Entonces la ecuación de la parábola es igual a esto. Si quieren terminar de esta manera, le pueden añadir y decir I al cuadrado, pasar a sumar el 28x es igual a 0, que es la ecuación también de la parábola. Ambos están correctos. ¿Está bien? Entonces esa es la ecuación de la parábola. Ese sería el primer caso. Ahora, el segundo ejercicio me dice que su foco es 2 menos 1 y directriz esta recta. Entonces acá, esto voy a limpiar, voy a resolver de la siguiente manera. Aquí cambia y varía un poquitito la situación. ¿Por qué? Porque aquí el foco, yo me doy cuenta ya que ya está fuera de lo que es el eje coordenado X o Y. Por lo visto va a ser un punto que va a estar afuera. Entonces voy a ubicar aquí y mi recta directriz también es un poco diferente. Entonces, en ese caso, voy a ubicar mi foco aquí. Dice que tiene coordenadas 2 menos 1. Entonces, 1, 2, menos 1. Entonces, quiere decir que mi foco está por aquí. Es 2 menos 1. Y la recta es x menos 1, no, perdón, menos y menos 1 igual a 0. Yo puedo graficar esta recta y ver que más o menos cómo está ubicada la recta. Ahora, entonces voy a tener x menos 1 igual a y para graficar. Y ustedes ya saben que esto le dan valores con 2 puntos más que suficiente. Para 0 de x tengo y menos 1. Para 1 de x tengo y 0. Entonces para x0 dice menos 1 de y. Aquí está el menos 1, el primer punto. Y para 1 de x, 0 de y. Entonces 1 de x, 0 de y quiere decir que está acá. Entonces quiere decir que mi recta está acá. Esta es mi recta directriz. Esta, directriz. Y si esta es mi recta directriz, significa que mi parábola está más o menos así ubicado. Porque acuérdense bien que la directriz siempre es opuesta al vértice. Entonces el vértice de la parábola está acá. Este sería un bosquejo de mi... Entonces, ¿qué pasa acá? Acá yo me doy cuenta que es mi parábola ya es una parábola trasladada. Entonces no va a ser tan directo como los ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos acá en el material, fíjense bien, nosotros tenemos las orientaciones dependiendo
¿verdad? De la posición, de las 4 posiciones, que izquierda, derecha, arriba y abajo. Pero ¿qué pasa con este problema? Que en este problema mi parábola está así inclinada y que no es ni abajo ni arriba, ni es totalmente una posición diferente. Entonces, ¿qué se hace para resolver este problema? Aquí lo que hacemos es utilizar la definición de parábola, que hace rato les estuve dando. ¿Cuál era la definición? La definición dice que la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz, ¿verdad? O viceversa, pueden decir, este primero es igual a esto, no importa porque es una igualdad. Entonces lo que tenemos que calcular es estas dos distancias. ¿Cómo se calculan las distancias? Nosotros aquí vamos a calcular distancia de P a F, que es la distancia de un punto a mi foco directamente. Mi punto P es un punto P de la parábola que tiene coordenadas X, Y, pero mi foco sí tiene coordenadas 2 menos 1. Entonces la distancia de P a F es calcular la distancia entre dos puntos, que ustedes ya saben también eso calcular, y que es X menos 2 al cuadrado, X1 menos X2 al cuadrado, más Y menos 1 al cuadrado, pero como menos 1 tiene su propio negativo, entonces hace que sea positivo aquí. Es igual. Y aquí la distancia del punto a la directriz. Distancia del punto P, supongamos que está aquí el punto P a la directriz, ¿verdad? Que sería de un punto a una recta, de P a directriz. Entonces es la distancia de un punto a una recta y ahí la distancia era igual a por X más B por Y más C, si es que recuerdan la formulita. A cuadrado más B cuadrado. Entonces yo aplico esa fórmula de distancia y eso voy a aplicar aquí. Y esto me da X menos Y menos 1. ¿Por qué? Porque A por X, en este caso mi recta es esta. A es 1, aquí B 1 y C es menos 1. Entonces prácticamente todo por 1, ¿verdad? Dividido raíz de A cuadrado más B cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado nuevamente. Entonces lo que hay que hacer aquí es cuestión de resolver, ¿verdad? Hay que resolver esta igualdad. Me voy aquí, esto hay que eliminar obviamente el al cuadrado. ¿Cómo elimino el al cuadrado? Tengo que elevar al cuadrado esto y elevar al cuadrado. Recuerden que lo que le hacen a un miembro le tienen que hacer al otro. Entonces este queda X menos 2 al cuadrado más Y más 1 al cuadrado es igual. Y este al cuadrado le afecta a ambos, arriba y abajo. Entonces arriba quedó X menos Y menos 1 al cuadrado sobre raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Aquí. Bueno, ahí tengo esta siguiente condición. Acá, acá este estaba elevado al cuadrado, así que al elevarle al cuadrado se va a la raíz. Entonces eso ya no hay necesidad de escribir. Este ya no escribo. Entonces solamente ya me queda esto. Esto tenemos que desarrollar. Esto también tiene que pasar a multiplicar. Entonces, al hacer eso, va a quedarme así. Esto desarrollamos por cuadrado de binomios. X cuadrado menos 4x más 4 más y al cuadrado más 2y más, más 1. Es igual, este dejo así como está, no le toco todavía, sobre 2. Acá este 2 pasa a multiplicarle a todos. Entonces acá voy a tener acá 2x cuadrado menos 8x más 8 más 2y al cuadrado más 4y más 2. Es igual. Entonces, este pasó a multiplicar al otro miembro y afectó a todos los elementos, ¿verdad? Y este que está acá, esto yo puedo, como es un al cuadrado, es como tener un x por x. Entonces voy a distribuir en factores. X menos y, porque va a ser más complicado desarrollar el cuadrado del binomio para este cuando tiene tres elementos. Entonces me conviene más de componer así y después aplicar distributivo. Entonces va a ser un poquito más fácil. Bueno, acá arreglando esto me va a quedar de la siguiente manera. 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 8x más 4y. Y este con este puedo sumar y voy a tener más 10. Es igual. Y aquí todo distributivo. Propiedad distributiva. Y me va a quedar x cuadrado menos xy menos x menos xy más y cuadrado más y menos x más y más 1.
Aquí, ¿qué podemos simplificar? En realidad voy a tener que juntar todos, ¿verdad? Este me va a quedar 2x cuadrado más 2y al cuadrado menos 8x más 4y más 10. E igual este con este no tiene con quién juntar. Entonces va a ser un x cuadrado más y cuadrado también aquí. Lo que puedo juntar son este con este, voy a tener menos 2xy. Después este con este voy a tener menos 2x. Y este con este voy a tener más 2y. Más 1. Ahí. Bueno, entonces arreglando nuevamente esto tenemos que pasar todo a un miembro, después se suma, se resta, términos semejantes que ustedes ya manejan. Al finalizar todo eso, entonces me queda una ecuación final. Para todo esto pasar al otro miembro, entonces me va a quedar como resultado x cuadrado más 2xy más y al cuadrado menos 6x más 2y más 9 igual a 0. Entonces esa es la ecuación de la parábola para este problema. Esto ya es cuestión de álgebra, esta parte que está finalizado aquí, el pasar todo y agrupar todo semejante, que es lo mismo que ya estábamos haciendo aquí. Entonces la ecuación final resultante de esto. Entonces esa es la manera de resolver un caso de acuerdo a la posición de la parábola, porque depende mucho en realidad de eso para que nosotros podamos determinar, ¿verdad?, la ecuación final. Porque como les había dicho, las fórmulas están dadas para 4 posiciones, pero esta parábola tenía la particularidad de estar ubicada así, en forma inclinada. Entonces, para ese caso se tiene que aplicar la definición de parábola, que ayuda bastante, de hecho. Bueno, ese era el ejercicio 1 y 2. Sección 1, A y B. Ahora me dice el siguiente problema. Reduzca la ecuación a la forma canónica, que sería entre paréntesis canónicas, y haya las coordenadas del vértice y del foco, y también pide la directriz. Bien, entonces aquí vamos a trabajar un poquito, vamos a aplicar un poquito de álgebra para la resolución de este problema. Primero que nada hay que tratar de ubicar y ordenar de la manera que va a convenir. Me va a convenir juntar las y al cuadrado con la y para tener una variable con quien trabajar. Entonces voy a tener aquí 4y al cuadrado menos 20y. Y por ejemplo, más algo, una incógnita para tener nuestro cuadrado al binomio. Ese es por completación de cuadrado se le llama. Aquí el 71 ya estaba hablando de este miembro y este es el que pasa al otro lado a sumar, más 48x. Entonces, ¿qué pasa si acá yo necesito saber qué valor tiene que estar acá para que yo pueda aplicar un cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto? Entonces, primero que nada, me conviene primeramente hacerle un factor común. Acá le voy a sacar factor común 4. Entonces voy a tener y cuadrado menos 20y. No, perdón, acá ya va a ser más 5 nomás ya al sacarle el factor común del 4. Entonces me va a quedar, aquí me va a quedar 5. 5y. Más algo, ¿verdad? Es igual. 71 más 48x. Entonces acá yo voy, ¿qué es el valor? Yo tengo que hallar, acuérdense bien, la formulita era el doble de la primera raíz. La primera raíz de este es y. Por algo me tiene que dar qué cosa. Por la raíz de este me tiene que dar el del medio, ¿verdad? 5y. Entonces, este con este se simplifica y este signo de interrogación lo que yo quiero. Entonces, este 2 está molestando y pasa a dividirle al 2. Entonces, el signo de interrogación tiene que ser 5 medios. Pero ese atiendan bien, esa es la raíz nomás, porque la formulita el doble del primero por el segundo se aplica por las raíces. Quiere decir que al elevar al cuadrado voy a tener cuánto lo que es realmente ese valor. Entonces, acá, realmente, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener 4 por y cuadrado menos 5y más 25 sobre 4 sería el elevar al cuadrado 25 sobre 4. Ahí yo tengo, y si ustedes hallan la raíz de esto, le va a verificar y les va a dar este del medio que necesita. Es igual a, y atiendan bien, lo que ustedes le hacen a este miembro, lo que le están añadiendo, al otro lado también le tienen que añadir. Entonces acá sería 71 más 48x era aquí.
Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí puedo atender bien. Este 4, si yo le distribuyo a cada uno, ¿qué va a pasar? Este 4 se va a simplificar con este, entonces solamente me va a quedar 25. Entonces 25, aquí, más 25 es lo que le tengo que añadir, ¿verdad? A este miembro. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? O también, si no queremos confundirnos para entender mejor qué pasó acá, podemos nomás hacer lo siguiente, distribuir o pasar a dividir, podemos pasar a dividir el 4 al otro miembro también, creo que va a ser conveniente, porque acá está multiplicando, entonces puede pasar a dividir, solamente que me va a dejar todo en decimales y no me conviene. Voy a distribuir mejor, creo aquí el 4. O le vamos a añadir el 25. Le vamos a añadir nomás el 25 porque acá al multiplicarle a cada uno, entonces más 25 nomás es lo que yo le voy a añadir. Entonces voy a tener acá 4 por... Este ya le puedo hallar el cuadrado del binomio y voy a tener 5 menos 5 medios. Cuadrado del binomio es igual a 48x más 71 más 25. Ahora le voy a añadir el 25 nomás de este, que es lo que hay que ponerle a añadir. Entonces acá, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 4 por i menos 5 medios al cuadrado es igual a 48x más 96. Y ahí está. Entonces acá este 4 puede pasar a dividir al otro miembro, así me va a quedar mejor. I menos 5 medios al cuadrado es igual a 1/4 por 48x más 96. Entonces, esto aquí otra vez simplificando, este el 1/4 otra vez distribuyendo, me va a quedar i menos 5 medios al cuadrado es igual a 12. 12x más 24 me queda esto. Acá lo que quiero que se entienda bien porque aquí justamente porque 25 nomás yo le estoy añadiendo. Porque este 4 que está acá en realidad le estaba multiplicando a todos en un principio y después lo que yo hice fue tipo un factor común. Entonces acá, al principio, acá tuvo que estar ese 25 nomás, ¿verdad? Para que se me forme mi trinomio cuadrado perfecto. Entonces por eso es que yo acá le añado 25 nomás, entonces a este lado 25 nomás también le tengo que añadir. Y después recién el 4 finalmente pasará a dividir. Entonces, fíjense bien, acá ya toma la forma de una ecuación. Si ustedes se fijan acá en el material de lectura, en el resumen de fórmula, fíjense bien, está tomando la forma, hay que dejar en la forma el y menos algo o x menos algo y tiene que tener esta estructura. Entonces, nosotros más o menos ya estamos armando esto. Entonces, ahora, con esto, yo lo que me faltaría hacer es un factor común aquí, de manera a sacar el 4p afuera. Entonces, voy a tener y menos 5 medios al cuadrado es igual a acá puedo sacar factor común 12, entonces voy a tener x más 2. Y este es el famoso 4 por p, ¿verdad? Y no, es negativo, así que si no es negativo y además tenemos y menos algo, entonces ¿cuál de las ecuaciones va a tomar? Va a tener y menos algo, pero el positivo porque no es menos 12, es 12, entonces quiere decir que tiene una orientación hacia las x positivas, quiere decir que esta es la forma de la ecuación que estoy obteniendo. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este 4p que está acá, yo ya sé que 4 por p es 12, entonces quiere decir que mi p necesariamente va a ser 3. ¿Para qué yo necesito P? Para que las coordenadas del foco, según acá, ¿qué me dice? Si es esta la ecuación, acá ya tengo H y acá ya tengo. Ya puedo sacar de mi ecuación. Y el foco va a tener coordenada H más P, K. Entonces, el foco es igual a coordenada H más P, K. Y acá es I menos K. Y este es H, ¿verdad? Este es K y este H. Entonces K es 5 en 5 medios y H es igual a 2. Entonces reemplazamos aquí el foco es H más P, dice. Entonces es 2 más 3.
y K es directo 5 medios. Entonces las coordenadas del foco, ¿cuánto es? Foco tiene coordenadas, atender bien. P, ¿qué valor tiene? P tiene 3, pero H hay que atender bien porque H es acá, es menos, menos. Entonces H por lo visto tuvo que ser menos, menos 2. Entonces H es menos 2. Entonces menos 2 de H. Entonces acá se tiene que restar. Acá y sale 1 positivo. Entonces las coordenadas del foco es 1, 5 medios. Ahí. ¿Qué me pedía? Me pedía foco, me pedía la recta directriz. La recta directriz es X igual a H menos P, que ya tengo, ¿verdad? Que H es menos 2 y P es 3. Entonces X es igual a menos 5. Esa es la recta directriz. Y el vértice que es HK, que ya tengo las coordenadas de H y de K, que es aquí. H y K que ya son lo que necesitaba. Entonces, esa es la manera, ¿verdad?, de construir la ecuación de una parábola dada a partir de una ecuación ya, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer ustedes es trabajar algebraicamente y hacerlo por completación de cuadrados, se llama el método utilizado. Bueno, luego, ¿qué tenemos? Tenemos el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 3. Sí, ¿qué pasó con mi pizarra? Bueno, aquí está. El ejercicio 3 dice, hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice está sobre el origen de coordenadas, sabiendo que la parábola es simétrica al eje X y que pasa por el punto 9,6. Entonces, de acuerdo a la información que me da el problema, dice que mi parábola tiene vértice en el origen, pero dice que pasa por el punto 9,6, entonces quiere decir 9 de X a 6 de Y, supongamos que está aquí. Entonces quiere decir que sí o sí mi parábola va a tomar esta forma. Este es el punto A96. Y díselo sabiendo que la parábola es simétrica al eje Y, eje X, dice, este es el eje X que está acá. Entonces quiere decir que el foco por aquí tiene que estar el foco, que va a tener coordenadas P0 y vértice es 0, 0. ¿Y qué es lo que me pide la ecuación de la parábola? Y si mi parábola está posicionada así, ¿cuál era la ecuación de la parábola con orientación X positiva? Esta que está acá. Y al cuadrado es igual a 4px. Y al cuadrado es igual a 4 por p por x. Entonces lo que yo necesito aquí, que es, necesito el valor de p. Pero yo no tengo foco, yo no sé cuánto vale, pero sí tengo un punto x e y. Y nosotros sabemos que como un punto que pasa por la parábola, ¿qué implica eso? Que satisface la ecuación de la parábola. Entonces en ese caso, lo que puedo hacer es reemplazar directamente el valor de la y, es 6 al cuadrado es igual a 4 por P, que es, que no tengo, y X es 9. Entonces aquí voy a tener, este es 36, es igual a 4 por P por 9. Este es 36, y 36 dividido 36 es igual a P, entonces quiere decir que P es igual a 1. Entonces quiere decir que las coordenadas del foco es directamente 1, 0, o sea que es súper chiquitito. Entonces ya tengo, entonces quiere decir que la ecuación de la parábola es y al cuadrado 4 por 1 por x, ¿verdad? Que y al cuadrado es igual a 4x, que está aquí. ¿Y qué más me pedía? Me pedía hallar la ecuación de la parábola cuyos vértices están sobre el origen, así mismo. Entonces, como ya me daba un punto de la parábola, nosotros sabemos que satisface entonces la ecuación de la parábola. Por eso es que de gran ayuda el resumen de fórmulas, ¿verdad? Porque de acuerdo a la posición y orientación de la parábola, yo ya puedo determinar directamente qué ecuación va a tener. Bueno, el otro problema pide determine el vértice B y la ecuación de la parábola que tiene como directriz la recta x igual a 2, me da como dato directriz x igual a 2 y cuyo foco está localizado en el punto 4, 2. Entonces lo que tengo que hacer es graficar el foco y el foco tiene 1, 2, 3, 4 y 1, 2 de y. Entonces quiere decir que es trasladada a la ecuación de la parábola.
Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Si está así mi foco y además me dice que la directriz es x igual a 2, entonces 1, 2, x igual a 2. Entonces quiere decir que mi recta directriz es esta que está acá. Quiere decir que mi parábola así posiblemente está ubicada. Y aquí está el vértice HK. Y justamente eso es lo que me pide hallar el vértice. El foco yo ya tengo y me pide la ecuación de la parábola. Vértice y ecuación de la parábola. Y si mi parábola está ubicado de esta manera, entonces quiere decir que, qué ecuación va a tener mi fórmula, mi parábola. Si está ubicado así con orientación al X positivo, quiere decir que esta que está acá. Esta va a ser la ecuación de la parábola. Entonces, voy a ver, es y menos k al cuadrado y menos k elevado al cuadrado es igual a 4 por p por x menos h. Esa es la ecuación de la parábola. Entonces, ¿cómo puedo hacer para obtener? Y las coordenadas del foco que yo ya tengo como datos. Siempre hay que tratar de usar lo que ya se tiene como dato. Como yo tengo como foco de dato, entonces yo me conviene utilizar la formulita del foco que ya me da, que está aquí, que h más p, k es la coordenada del foco. Entonces, h más p, k, que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Estos valores yo ya tengo. H más P dice que vale 4 y K dice que vale 2 según mi foco del dato del problema. Entonces, de acá directamente ya obtuve K, por ejemplo, ya tengo directo, que ya vale 2. Y H más P sí es igual a 4, dice. Una ecuación se me arma ahí. Entonces ahí tengo una ecuación. Después, ¿qué más puedo usar? ¿Qué tengo más como dato? La recta directriz. Entonces miramos la formulita de recta directriz y digo, a ver, de recta directriz es x igual a h menos p. Entonces me va a servir para armar una ecuación otra vez. X es igual a h menos p. Entonces ahí tenemos también una ecuación que justamente ya me dice que x vale 2, entonces yo puedo reemplazar en vez de x poner 2, entonces voy a tener 2 es igual a h menos p. Y ahí, por ejemplo, ya se me forma un sistema de ecuaciones. Acá este sería ecuación 1 y este sería ecuación 2. Entonces ahí yo puedo trabajar h más p es igual a 4 y la otra ecuación que tuve es h menos p igual a 2. Entonces, esto ya sabemos, esto se puede simplificar porque son contrarios, de signos contrarios. Entonces, tengo 2h e igual a 6. Entonces, acá yo despejo y tengo que h e igual a 3. Directamente, esto pasa a dividir, ustedes ya manejan eso. Entonces, ya tengo h, ya tengo k. ¿Qué me falta? Me falta hallar p. P ya puedo sacar de cualquier ecuación. H más p es igual a 4, dice. Entonces, 3 más p es igual a 4. Entonces, directamente p, esto pasa a restar y p es 1. Ya obtuve P. Entonces ahora sí ya tengo vértice HK, que ya obtuve, que es vértice es 3, 2. Y la ecuación, entonces lo que me faltaría es reemplazar acá. Y menos 2 al cuadrado es igual a 4 por, en vez de P, pongo 1, que ya despejé, por X menos H. Y H era 3. Entonces la ecuación de la parábola es y menos 2 sería aquí. Y menos 2 al cuadrado es igual a 4 por x menos 3. Ahí tengo. Entonces esta es la ecuación de la parábola. El vértice de acuerdo a todos los datos que me da el problema. Bien. Continuamos, ¿verdad? Continuamos acá. Este sería ejercicio 4. Ejercicio 3, ejercicio 1, yo ya hice 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y ejercicio, aquí ya comienza el elipse. Bueno, aquí ya comienza un poquito de la elipse que estuvimos viendo, ¿verdad? Vamos a continuar nomás la clase siguiente un poquito con los ejercicios de elipse, pero quisiera por lo menos dar dos ejemplos de ellos, ya que los ejercicios que ustedes tienen como tarea abarca, ¿verdad? Ya las tres cónicas, creo, en realidad. Entonces el primero dice verificar y hallar las coordenadas del centro, semiejes, excentricidad y ecuaciones de las directrices, dice. Bien, entonces me voy un poquito acá en mi manual
en la parte de definición de elipse y en mi resumen de fórmulas también, para que yo pueda ver qué fórmulas utilizar de acuerdo a la posición de la elipse que está aquí. Bueno, acá voy. Me dice ayer y verificar las coordenadas del centro, semiejes y demás. Bueno, este es muy similar al ejercicio que estuvimos haciendo, que es por completación de cuadrados. Pero fíjense bien que ahora vamos a necesitar también trabajar, pero con respecto a x e y, porque tenemos x cuadrado y cuadrado. Entonces acá voy a ordenar, voy a juntar los que son las x y voy a juntar los que son las y. Entonces voy a tener 5, acá tengo 5x cuadrado menos 30x, junto estos dos, y después tengo 9y cuadrado más 18y voy a juntar. Y es igual a menos 9. Eso es lo que voy a tener. Fíjense bien, más algo incógnita, más algo incógnita. O sea que quiero armar dos trinomios cuadrados perfectos para que me ayuden a llegar a una ecuación de la elipse. Porque así como está, no puedo obtener nada. Porque me pide hallar centro, semieje, excentricidad. Entonces no puedo hacer nada así. Entonces me conviene encontrar la forma canónica de la ecuación de la elipse. Entonces acá tengo que hacer dos análisis. Acá voy a hacer nuevamente factor común 5 y me va a quedar x cuadrado menos 6x más algo que no sé qué es. Después lo mismo, acá voy a hacer factor común 9, voy a tener 9y cuadrado más 2y más incógnita me va a dar igual a menos 9. Entonces acá, ¿cuánto es el valor que le tengo que añadir a este y a este? Ok, aquí haciendo mi calculito voy a tener el doble de la primera raíz por la segunda raíz de este, me tiene que dar 6x. Entonces yo quiero incógnita, entonces pasa todo a dividir, va a ser 6x sobre 2x. Este con este se va y me queda 3. Entonces quiere decir 3, pero este era la raíz nomás. Este es la raíz nomás porque el doble de la primera raíz por la segunda raíz, pero realmente al elevar al cuadrado es 9 lo que le tengo que añadir. Entonces acá voy a borrar mi calculito auxiliar para que se entienda, ¿verdad? Nada más yo hice aquí. Entonces aquí voy a tener 5 por x cuadrado menos 6x más 9. Mismo análisis de este caso. Y cuadrado más 2. ¿Y cuánto es lo que le tengo que sumar? Haciendo el mismo cálculo y me sale 1. Entonces es 1 aquí. E igual a menos 9. Pero atiendan bien, la cantidad que se añade a este miembro también tenemos que añadir allá. Acá 5 por 9 en realidad, ¿cuánto es lo que se le está añadiendo? 5 por 9, 45. Entonces 45 tengo que añadir acá. Y acá también, ¿cuánto se le está añadiendo? 9 por 1, 9, ¿verdad? Entonces en realidad más 9. Esto se va con este, entonces me queda 45. Entonces acá voy a tener 5 por acá ya puedo aplicar el trinomio que es justamente la idea, x menos 3 elevado al cuadrado más 9 por y más 1 elevado al cuadrado es igual a 45. Puedo dividir todo entre 45 porque la idea es dejar igual a 1 en este miembro, entonces tengo que dividir todo entre 45 y 45, ¿verdad? 5 sobre 45 me va a quedar x menos 3 al cuadrado sobre 9. Más aquí este 9 con el 45 me va a quedar el 5 abajo. Entonces voy a tener y más 1 al cuadrado sobre 5. Es igual a 1, ¿verdad? Ahora al dividir 45 con 45 me quedó el 1 que necesitaba. Entonces acá tengo 1. Ok. Ahí ya tengo entonces la ecuación de la parábola. Perdón, la ecuación de la elipse, que es la que estábamos buscando. A partir de eso ya puedo encontrar, si ya tengo, ¿cómo es? La ecuación de la elipse ya puedo encontrar el vértice o centro, HK. Bueno, ¿cómo sé cuál es H y cuál es K? Mirando bien la formulita. X menos H más, fíjense bien, todos tienen X menos H al cuadrado sobre Y menos K.
O sea que definitivamente H y K tengo que mirar acá. H aquí vale 3. Y aquí para este es menos menos porque es más. Entonces quiere decir que K es menos 1. Entonces H es igual a 3 y K es igual a menos 1. Entonces ya tengo ubicado eso. Ahora, ¿qué me falta más? Hay una relación de los ejes, ¿verdad? Que me permite calcular el valor del foco, porque nosotros queremos calcular foco, me falta semiejes, excentricidad. Los semiejes serían, atiendan bien aquí la elipse, tenía dos ejes, tenía eje mayor y eje menor. El eje mayor estaba conformado por los extremos A0 y menos A0, el eje mayor. Y el de la B, que es el eje menor, era B0 y menos 0B. Y así sucesivamente. Entonces, los semiejes serían, ¿verdad? Encontrar los valores de A, B y C, que era el foco, ¿verdad? Foco tenía C0 o 0C. Entonces, lo que yo tengo que encontrar son los valores de A, B y C. ¿Cómo? Hay una relación entre lo que son los semiejes y el foco, que esta que está acá, C al cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado, que en realidad no sé si se encuentra en el material de lectura que vamos a mirar. Aquí está. Aquí está justamente. También podemos encontrar el valor de c cuadrado mediante la siguiente relación, dice, justamente aquí en este valor. Entonces, con eso nosotros ya podemos hallar los valores de los semiejes. Además, quiero ver algo. Una forma de diferenciar siempre cuál va a ser a cuadrado y b cuadrado en el denominador es que aquí es que en una elipse con eje de simetría es el eje del horizontal. Si mi elipse está así, su eje de simetría es horizontal, o sea que está acostada. El mayor denominador está debajo de la x al cuadrado. El mayor denominador, es decir, puede ser b cuadrado o puede ser a cuadrado. Quien salga mayor va a ser el que está debajo de la x al cuadrado cuando está acostada. Esa es una técnica muy importante para manejar esto de quién va a ir, como yo sé quién es a cuadrado y quién es b cuadrado. Entonces acá ya con esta relación ya dijimos que podíamos hallar. Entonces, en este caso, por la forma de mi ecuación, entonces voy a fijarme en la forma del foco, es lo que justamente quiero encontrar. Eh, la, el vértice es es 3 menos 1. Entonces, entonces, ¿qué significa? Si el vértice está así ubicado, haciendo un simulacro en mi vértice que es menos 3 3 menos 1 3 menos 1. Este es mi vértice. Pero después que otra referencia, por ejemplo, dice que tiene eje sobre el eje OX. Porque el que está debajo de la x al cuadrado es mayor. Entonces eso dice, el mayor denominador está debajo de la x al cuadrado, dice. El eje de simetría es el que contiene a los focos. Entonces, si mi vértice o mi centro está ahí, a ver el material de lectura, según el material de lectura. Sí, si el mayor valor está sobre la x al cuadrado, entonces significa su eje de simetría o x. Y en este caso el mayor está debajo de la x al cuadrado es 9, entonces significa que está sobre el eje o x, que es a cuadrado sería este que está acá.
a cuadrado y este va a ser b al cuadrado. Entonces acá voy a señalar eso. Este es a cuadrado y este es b cuadrado. Entonces ahí yo puedo reemplazar. C cuadrado es igual a cuadrado que es 9 menos b cuadrado que es 5. Entonces es 4, pero como yo quiero c nomás, entonces le hallo la raíz. Entonces c es igual a 2. Entonces ya tengo eso. Ahora, el centro era HK, perdón, el centro era HK, pero los vértices sí tienen, como la elipse tiene dos vértices. Tiene dos vértices, entonces la posición de los vértices según el material de lectura, ¿cuál sería? Aquí está, esta es. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, esta es, perdón, sí, el centro, porque la elipse tiene un centro y tiene dos vértices, A y A'. Y esto es lo que vamos a usar, H más acá y H menos acá para encontrar los vértices, porque eso también me pide. Entonces, vengo acá y copio la formulita. Para el vértice, esta es la ecuación de la elipse. Para el vértice es H más AK y el B vamos a llamarle B' o A' y el otro es H menos AK. Entonces acá reemplazando, ustedes ya tienen H, que ya salió que era menos 1, y ya tienen también K y ya tienen A y ya tienen, o sea que ya tienen A. Ahora que ya A de acá sacan A es igual a 3, porque A al cuadrado es 9, allá en la raíz ya tienen. ¿Qué más faltaría? El foco. El foco es H más C, K. Y el otro foco es porque tenemos dos focos. Tenemos dos vértices, dos focos. Acá H menos C, K. Y es cuestión de reemplazar nomás H y C también ya tienen que sacar de acá. Recién acabamos de calcular. Para eso usamos esta relación. Siempre traten de calcular mediante esta relación. Es decir, eso nomás lo van a necesitar para encontrar para encontrar A y B y C. Están todos relacionados. ¿Y qué me pide más la excentricidad? La excentricidad pide C sobre A. Entonces directo, ¿verdad? Ustedes ya tienen 2, que es C y A salió 3. Entonces la excentricidad es 2/3. Súper. Y después que me pide más, me pide la recta directriz, ¿verdad? Y la recta directriz está también en la fórmula del resumen, que yo le voy a copiar acá. La recta directriz es X menos H igual a más menos A sobre la excentricidad. Entonces, X menos la H ya tienen, más menos la A también ya tienen, que es 3 sobre la excentricidad que salió los 2/3, ¿verdad? Entonces, la excentricidad es igual, la recta directriz es 3 más menos 9/2. Entonces calculan eso, van a tener dos valores. Dos rectas directrices tienen que tener, porque la elipse, pues, en la elipse se tienen dos cosas, cada una. Dos vértices, se tienen dos focos, se tiene un centro, se tienen dos directrices. ¿Se entiende? Entonces, esa es la estructura para cuando les da una ecuación de esta manera y les pide encontrar los elementos, directamente es despejando y aplicando por completación de cuadrados. Bueno, ese era el ejercicio 1 de elipse y el ejercicio 2 de elipse y último es hallar la ecuación de la elipse que pasa por el punto, ya da un punto y tiene una excentricidad de 2 sobre 5. Bueno, la excentricidad 2 sobre 5 dicen. Entonces, ya tengo excentricidad que es 2 sobre 5 y ya tengo un punto de la elipse que es 1, 3 raíz de 3 sobre 2. X, Y. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me pide? Hallar la ecuación de la elipse. Entonces, voy a tomar, ¿verdad? De acuerdo al punto, ¿verdad? Voy a ver, pero mucho no me va a ayudar eso, ¿verdad? A la hora de trazar, ¿verdad? El punto en un plano porque no voy a saber si va a estar parada o acostada. Pero me conviene igual partir de la ecuación de la elipse x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, como yo ya tengo excentricidad, la fórmula de eso es sobre a. Entonces yo puedo sacar por lo menos una relación de acá. Es como que reemplacemos, ¿verdad? En vez de la excentricidad, voy a poner su valor que es 2 raíz de 5 es aquí. 2 raíz de 5. Es como que reemplace nomás. Entonces voy a tener acá.
En vez de excentricidad voy a colocar 2 raíz de 5 es igual a C sobre A. Y si yo quiero C, entonces la A pasa a dividir, a multiplicar, perdón. Entonces voy a tener C es igual a 2 sobre raíz de 5 por A. Ahí está. Entonces esto de algo me va a servir en algún momento. Esta formulita, esta relación que saqué. Bueno, después lo que puedo hacer es aquí, atiendan bien la relación, siempre es b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado, o viceversa. Si yo quiero c cuadrado, la b cuadrado pasa a dividir, o sea, como un triángulo de Pitágoras esto. Entonces lo que yo puedo hacer acá, como yo ya tengo b, c acá, yo puedo venir a reemplazar acá y tener todo b en función a nomás también. Entonces voy a tener b cuadrado es igual a cuadrado menos, en vez de c voy a poner 2 raíz de 5 por a. Entonces, esto se trabaja, esto se eleva al cuadrado, todo esto se pierde la raíz 4 sobre 5, esto va a ser a cuadrado, 1 menos todo eso, entonces me va a quedar finalmente que b cuadrado es igual a 139 sobre 4. Perdón, todavía ese ya es el resultado final. Todavía no tengo yo el valor de a, así que no puedo reemplazar. Lo que me va a quedar como resultado es a cuadrado sobre 5, arreglando todo acá la álgebra. Entonces llegué también a una relación. Y ahora lo que puedo hacer es trabajar acá. Como yo tengo el valor de x e y, yo puedo reemplazar x e y acá. Ya de y, acá tengo a cuadrado y ya encontré una relación de b cuadrado donde pueda reemplazar a cuadrado y trabajar todo en función a a. Entonces eso voy a hacer acá. Esto voy a venir a reemplazar. En vez de la x voy a poner las coordenadas de ese punto que está acá. Este x e y. Que sería 1 al cuadrado sobre a al cuadrado. Más. Y en vez de y al cuadrado coloco esta raíz. 3 raíz de 3. O sea que reemplazo la coordenada del punto. Sobre. Y en vez de b al cuadrado reemplazo esta relación que encontré. Que es a cuadrado sobre 5. Igual a 1. Entonces, aquí lo que hice es más bien un reemplazo algebraico, vamos a decirle, y también mediante cálculos, o sea que cargando en la calculadora, esto, racionalizando, me tiene que quedar un valor amigable. En todo caso, podemos no reemplazar nomás todavía acá, dejarle nomás todavía en función a b al cuadrado, por ejemplo, acá. Y por ejemplo, desarrollar este que está acá, que está elevado al cuadrado, desarrollar este me va a quedar 1 sobre a al cuadrado más, todo este elevado al cuadrado me sale a mí 27 sobre 4b cuadrado igual a 1, así más amigable queda. Y ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer es un mínimo común múltiplo general, que va a ser los dos denominadores, que va a ser 4a cuadrado b cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí va a ser más amigable mi racionalización y todo lo demás, ¿verdad? Este b cuadrado. Todo esto dividido a cuadrado se va a cuadrado y me queda 4b cuadrado. Entonces me queda 4b cuadrado por 1, que eso ya sale. Más esto dividido este me va a quedar a cuadrado por 27, entonces voy a tener 27 a cuadrado. Es igual todo esto dividido 1, luego este se lo completo con 1. Sale esto y esto por 1 otra vez sale 4b al cuadrado. ¿Para qué se hace el mínimo común múltiplo general? Para que justamente desaparezcan los denominadores. Es una técnica, ¿verdad? Dividir todo por un mínimo general cuando hay una igualdad. Bueno, y ahora lo que me conviene es acá, en mi b al cuadrado, reemplazarle esta igualdad que habíamos tenido. Entonces 4 por a cuadrado sobre 5 más 27, porque ahora ya me está quedando todo en función a. 4 por a cuadrado sobre 5. Entonces arreglando todo esto así, me queda 4 sobre 5 a cuadrado más 27 a cuadrado igual a 4 a la cuarta sobre 5. Y de nuevo acá, por ejemplo, puedo hacer, esto se puede sumar porque son semejantes y me queda 139 sobre 5 sobre 5 al cuadrado es igual a 4 a la cuarta sobre 5. Esto puedo pasar al otro lado, restar esto y hacer como un factor común. 4 quintos a cuadrado menos 139 sobre 5 a cuadrado. Perdón, acá la cuarta.
Entonces acá saco factor común, voy a sacar el menor número y el menor elemento variable común. O sea, 4/5 a cuadrado saco como factor común. Entonces me va a quedar a cuadrado menos 139 sobre 4 igual a 0. Y si un producto es igual a, si pero este es igual a 0, significa que cada factor puede ser 0. O este 0 o este 0. Entonces este voy a tomar. A cuadrado menos 139 sobre 4 puede ser que sea 0. Y de acá despejo a cuadrado, pasa a sumar y hallando la raíz y todo lo demás, se obtiene el valor de a. Pero yo necesito a cuadrado nomás. ¿Para qué necesito a cuadrado? Para venir acá y, reemplazar en la ecuación de la, acá voy a tener a cuadrado. ¿Y b cuadrado dónde van a sacar? Y b cuadrado acá. Acá reemplazan el valor de la a al cuadrado que tuvieron y les va a salir el valor de su b cuadrado. Que realmente el resultado final sale x cuadrado sobre 139 sobre 4 que ya teníamos a cuadrado que salió recién, más y al cuadrado sobre y b cuadrado al reemplazar de acá, al sacar de acá, sale 139 sobre 20 igual a 1. Y esa es la ecuación de la elipse. Eso es lo que dice, hallar la ecuación de la elipse que pasa por estos puntos y tiene esta excentricidad. Bueno. Hasta aquí estaremos dando por el momento los ejercicios respectivos a las cónicas, ¿verdad? Que serían, en este caso, arrancamos un poquito de parábola y continuamos con lo que fue elipse. Así que nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias.